Gracias por su sintonía en Nuevas Perspectivas. Gracias por ser parte de AG Vision World y Nuevas Perspectivas. Gracias por suscribirse, sus mensajes, sus comentarios nos hacen bien. Qué bueno que estamos en una familia. Señores, el fin de la migración cero. ¿Es el fin de la migración cero? ¿Creen ustedes esto? ¿O creen ustedes que por ahora menos inmigrantes regresarán, sobre todo a México, a su país desde Estados Unidos? Pudiera ser que anden las cosas por ahí. Y es que por primera vez en más de una década, los mexicanos que están regresando a su país luego de vivir en Estados Unidos son menos que los que están migrando. Y es por primera vez. ¿Es el fin de la llamada inmigración cero? Es una buena pregunta que quiero que usted pueda responder, pueda allí dejar su comentario. ¿Cree usted que estamos en el fin de la llamada migración cero? Hasta hace mucho la tendencia era que más migrantes mexicanos regresaban a su país desde Estados Unidos que los que iban a buscar el sueño americano. Era lo normal. El fenómeno fue llamado migración cero. Las cifras incluso estaban por debajo de cero, pues la balanza se mantenía más cargada del lado de regreso de los mexicanos, pero eso podría estar cambiando. Y es que todo lo relacionado con estos cambios de la pandemia ha hecho una revuelta total. Pues el Centro de Estudios de Pew Research Center mostró que cada vez menos migrantes mexicanos vuelven a su tierra, mientras que los que migran al país del norte siguen haciéndola en un número constante. Antes, los mexicanos se iban de retorno a su país y ahora están saliendo de México para los Estados Unidos. Lo más reciente que vimos es que el retorno cayó. Volvió a niveles que habíamos visto más o menos en el 1995 y el 2000. Esto explica el BBC Mundo y también Ana González Barrera, autora del auditorio del PRC, que ha publicado todo esto en relación a cómo las cosas han cambiado. Antes las personas venían, estaban un tiempo y se iban de regreso a México, pero ahora los que están retornando a México es casi cero, prácticamente cero. Y los que están viniendo de México hacia acá son mucho más. Y entonces, aunque no han subido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, el número que se ha regresado, o sea, el número de los regresados ha sido muy bajo, se detuvo. Y esto hizo que el flujo se volviera otra vez positivo. No había estado en un número positivo desde hace más de una década. Esto fue lo que vimos. Sin embargo, para la investigación sobre migración, Luciana Gandhi, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que los números no han mostrado que la migración cero esté finalizando. Pero sí, hay políticas más duras en Estados Unidos que están deteniendo a los mexicanos migrantes en la frontera, y esto puede llevar a que se acerque la migración cero. Ese nivel de control fronterizo es el que está evitando el cruce de flujos de diversos tipos hacia Estados Unidos. ¿Por qué se dio la migración cero? Antonio Villanueva es uno de los cientos de miles de mexicanos que en la década pasada contribuyeron al fenómeno de la migración cero. El hombre de 46 años, originario de Michoacán, llegó en 1998 a los Estados Unidos, por allá por Colorado,
y regresó a México en el 2010, cuando el empleo en la rama de la construcción fue uno de los más golpeados por la crisis económica del 2008. Esa fue una crisis bien fuerte, la recuerdo muy bien. No había nada, todas las cuadrillas de trabajadores estaban paradas, y yo andaba solo, no traje familia, así que paré. Y para mí fue más fácil la decisión de volver a mi país de origen, mi querido y amado México. Y en las últimas 2 décadas, la gran afluencia al norte desde México fue decayendo, incluso tuvo un efecto inverso, y en el periodo del 2005 al 2014 más mexicanos volvieron a su país que los que se fueron. A eso se le consideró una migración cero o menos de cero. El máximo de retornos a México desde Estados Unidos fue sobre todo en el periodo de 2005-2010. Cientos de personas regresaron a su país de origen, la amada México. Siendo también el principal factor de estos años la pérdida de empleo derivado de la recesión del 2007-2008, y esto es lo que enfatiza González Barrera. La crisis económica también es uno de esos años que fue afectada, ¿verdad? Y sobre todo sectores que eran los que empleaban a muchos mexicanos, entre ellos la agricultura y la construcción. Eso dio pie a que personas que estaban acá en Estados Unidos, cuando eso cayó, prefirieron irse a su vecino país, México. Pero también el endurecimiento de las leyes y estrategias migratorias generaron más deportaciones y detenciones, lo que fue un incentivo, ¿verdad?, para que se diera lo que se está dando ahora. Villanueva había regresado a México en el 2010, dice que se volvió a Estados Unidos en los tiempos de la autodefensas en Tierra Caliente, un periodo de violación en el estado de Michoacán en el 2012, y también batalló bastante en la frontera, y eso tuvo que más de 5 a 6 meses en matorrales. Estuvo pasándola fuerte, pero cuando hay decisión y determinación se logran las cosas. Wow. También él estuvo en Matamoros, quedó ahí unos 5 o 6 meses porque estaba difícil cruzar, y explica el hombre que ahora vive en el sur de la Florida. Pues los controles fronterizos y las deportaciones en la época de Barack Obama inhibieron la migración mexicana hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto fue lo que pasó, fue lo que llevó a que ya no estén retornando los mexicanos a su país de origen, y por el contrario están viniendo más mexicanos hacia Estados Unidos. Señores, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí con nosotros, gracias por sus aportes, por ser parte de este canal, de lo que ustedes son la materia prima, y pedimos que sigamos creciendo, avanzando, reproduciendo todo lo que usted recibe. Reprodúzcalo, compártalo, a fin de que otros sean también informados así como nosotros lo somos. Gracias.